Durante mucho tiempo, la historia del ser humano moderno parecía bastante ordenada. El Homo sapiens aparecía hace unos 200.000 años en África Oriental, en lugares como Etiopía, y desde ahí comenzaba todo. Ese era el modelo aceptado, pero en Marruecos apareció un problema enorme para la explicación. Porque en Jebel Irhoud encontraron restos humanos mucho más antiguos, y no un hueso aislado, varios individuos, herramientas y evidencias de una forma de vida completa. Eso empujó el origen del Homo sapiens muchísimo más atrás. Y otra vez queda claro algo: las casualidades no existen, lo que existen son las causas. Hace unos 300.000 años, el norte de África no era como hoy, semidesértico o directamente desértico. Muchas zonas del Sahara no eran todavía el desierto extremo actual. Había periodos más húmedos, con pastizales incluso, lagunas y animales que podían sostener vida humana. No era un paraíso, la vida seguía siendo dura. Los grupos humanos dependían completamente del entorno. Cazaban, recolectaban, buscaban agua constantemente. No existían ciudades, lógicamente, agricultura ni asentamientos permanentes. La supervivencia dependía de entender el ambiente mejor que cualquier otro animal. Saber dónde había agua podía significar vivir o morir. Saber cuándo migraban ciertos animales también. Ese grupo de humanos vivía en un mundo que obligaba a desarrollar observación, cooperación y adaptación constante, y en ese contexto aparece Jebel Irhoud. El sitio fue descubierto en los años 60 en una zona minera de Marruecos. Al principio no parecía revolucionario. Los primeros restos encontrados generaron confusión. Durante décadas se creyó que podían pertenecer a neandertales o una especie humana intermedia. ¿Por qué? Porque tenían una mezcla rara de características. El rostro era bastante parecido al humano moderno, pero la parte posterior del cráneo todavía era más alargada y arcaica. No encajaban del todo en ninguna categoría conocida, y eso retrasó la verdadera interpretación durante años. Recién décadas después, nuevas excavaciones dirigidas por el paleoantropólogo Jean-Jacques Hibbelin cambiaron completamente el panorama. El equipo encontró más restos humanos y volvió a estudiar todo el sitio con métodos modernos de datación. Ahí apareció el dato que cambió la historia: aproximadamente 300.000 años de antigüedad, muchísimo más antiguo de lo que se creía para el Homo sapiens. El equipo utilizó principalmente termoluminiscencia sobre herramientas de piedra quemadas por fuego. Ese método permite calcular cuánto tiempo pasó desde que ciertos minerales fueron calentados por última vez. También se analizaron restos óseos y capas geológicas. Los resultados coincidían. Los restos tenían unos 300.000 años. Eso fue importante por dos motivos. Uno, no dependía de una sola prueba, y dos, distintas técnicas apuntaban al mismo periodo. Ahí empezó el verdadero impacto. Jebel Irhoud aparecieron restos de al menos 5 individuos, fragmentos de cráneo, mandíbulas, dientes y huesos, pero además aparecieron herramientas de piedra muy elaboradas para la época, principalmente técnicas asociadas al llamado Middle Stone Age, o sea, Edad Media de Piedra. Herramientas preparadas para cortar, raspar y trabajar materiales. Eso ya muestra algo importante: no eran grupos improvisados. Había transmisión de conocimiento, había técnicas repetidas. Y donde hay repetición, no hay casualidad, hay
causas. Estos grupos vivían en movimiento constante, seguían recursos estacionales, animales, agua, vegetación. Los restos encontrados muestran consumo de gacelas y otros animales medianos. El fuego ya era utilizado de forma habitual. Eso cambia mucho las cosas, porque el fuego no es solo calor. El fuego te permite cocinar, mejora la digestión, reduce enfermedades, amplía horarios de actividad por el tema de la luz solar, y eso genera consecuencias enormes en el desarrollo humano. Más energía disponible significa más capacidad cerebral y más adaptación, lo que genera un círculo virtuoso. Otra vez aparece la cadena. Una herramienta cambia hábitos, los hábitos cambian la vida cambia el desarrollo humano. Las casualidades no existen, lo que existen son las causas. Antes de este hallazgo, la idea dominante era que el Homo sapiens había surgido en una región puntual de África Oriental, al otro lado de África. Pero Hebel y Howe demostró algo distinto. El desarrollo humano moderno probablemente no ocurrió en un solo lugar. Parece haber sido un proceso distribuido por distintas regiones africanas, conectadas entre sí. Eso cambia la lógica completa. Ya no sería un punto de origen, sería una red de poblaciones humanas compartiendo rasgos, mezclándose y evolucionando durante muchísimo tiempo. Y acá aparece algo importante, porque esto no importa tanto, porque cambia la idea de la evolución lineal. Durante mucho tiempo se pensó la evolución humana como una fila ordenada, una especie a otra y listo. Pero la realidad parece mucho más desordenada. Distintas poblaciones coexistiendo, mezclándose, desarrollando características diferentes. La evolución no funciona como un plan perfecto, funciona como adaptación constante a presiones reales. Si se sigue toda la cadena, el clima cambia, eso modifica recursos y desplazamientos, los grupos humanos necesitan adaptarse, desarrollan herramientas y cooperación, eso mejora la supervivencia permite más complejidad social y biológica. Y volviendo hacia atrás, podemos decir que sin presión ambiental no hay necesidad de adaptación. Sin adaptación no hay cambio evolutivo. Todo conecta, paso por paso, causa tras causa. Nuevamente, las casualidades no existen, lo que existen son las causas. Hay algo que todavía sigue abierto, sin embargo. Estos humanos tenían rostro moderno, pero cerebros y cráneos todavía diferentes a los actuales. Eso significa que el Homo sapiens no apareció completo, de golpe. Fue un proceso gradual y todavía hay discusión sobre cómo definir exactamente la palabra o la frase humano moderno, porque algunos rasgos aparecieron antes y otros muchísimo tiempo después. Hebel y Howe nos conecta con algo mucho más grande. Muchísimo tiempo después aparecen lugares como Göbekli Tepe, donde la organización social ya cambiaba la vida humana. Pero antes de todo eso tuvo que existir otra cosa: adaptación, cooperación, capacidad de sobrevivir en ambientes difíciles. Sin eso, nada de lo demás existe. Repasando, los restos estuvieron décadas mal interpretados. El descubrimiento original no tuvo el impacto inmediato que tiene hoy. El sitio cambió la cronología del Homo sapiens en más de 100.000 años. Eso no es un detalle menor. 100.000 años es una cantidad de tiempo impresionante. Es cambiar el inicio mismo de nuestra historia. Hebel y Howe demuestra algo muy claro: el ser humano moderno no apareció de golpe ni en un único lugar perfecto.
fue el resultado de miles y miles de generaciones adaptándose a problemas concretos: clima, comida, movimiento, supervivencia. Mucho antes de ciudades, de templos o civilizaciones, ya existían grupos humanos tratando de entender cómo sobrevivir en un entorno cambiante. Cada herramienta, cada decisión y cada adaptación fue empujando el siguiente paso, y cuando se mira toda la cadena completa, queda claro que nuestra historia no empieza con un momento mágico ni con una casualidad. Empieza con presión, adaptación y consecuencia, porque al final las casualidades no existen, lo que existen son las causas.